Y vamos con nuestro invitado que viene desde Chile, Luis Ricardo Villarroel, periodista chileno. América Latina se mueve, el péndulo se está yendo hacia el otro lado. Colombia no es ajeno a eso, un país como Chile, que era el ejemplo, pero el ejemplo radical. El ejemplo económico El ejemplo económico dio un salto, no sabemos si al vacío o no, lo que sí es cierto es que cada vez que se analiza al presidente Boric, pues va de mal en peor. Argentina no despega, Bolivia ahí se quedó, Venezuela pues no hablemos nada, Perú va de retro. Y vamos a ver qué pasa en Colombia. Este es un modelo que, pues hay veces algunos dicen, tenemos que probarlo, de pronto a nosotros nos va bien, pero parece ser que a todos les va mal, y nosotros, ¿por qué podríamos ser la excepción? Entonces me callan con un comentario, hombre, ¿y qué pasó en Uruguay o en Paraguay con el señor Mujica, Uruguay? Con Mujica. Fue un buen símbolo, Nacho, pero a nivel de números, Mujica no es lo que se cree. Bueno. Periodista chileno en nuestro programa, Luis Ricardo Villarroel, bienvenido, ¿cómo me le va? Hola Nacho, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a Duber, a María, a José Luis y a José, ¿no? He estado siguiendo estos días tu programa, muy interesante sin duda. Y lo primero que agradezco es tu sencillez, porque hablamos por teléfono solamente un par de segundos y tú me dijiste, ven, te invito al programa, conversemos acá. Y acá estoy para que conversemos. La primera pregunta yo me la perdí, porque estoy con este conato de gripa, entonces me paré de la mesa. ¿Y cuál fue esa pregunta? Hágala al aire, Nacho. ¿Qué está haciendo el señor? ¿Cómo llegó Ricardo Villarroel en Medellín? Me quedo en Medellín, feliz. De hecho, Colombia es mi segunda patria. Yo vine muy pequeño a Colombia cuando tenía 13 años. Mi padre montó una industria acá. Estuve varios años vinculados, así que en el fondo soy colombo chileno. Muy bien. Hablemos de Chile. ¿Usted qué hacía en Chile? Yo estuve mirando su hoja de vida, viendo sus programas en YouTube. Usted invitaba a grandes personajes, usted se movía fuertemente como lo hacemos aquí, modestamente en esta mesa, pero veo que usted es pues, un referente en Chile, en televisión. Mira, yo debo tener alrededor de unos 25 años en los medios de comunicación. Partí en la radio, que finalmente termina siendo una pasión el tema de la radio, y de ahí salté a la televisión. De hecho, mi primer programa de radio se llamó Envejecer no es deteriorarse, basado justamente en un libro de un colombiano, Gonzalo Canal Ramírez. Fue el primer asesor de la tercera edad que tuvo Colombia hace varios años atrás, y ese libro, en el fondo, lo que decía es que, a diferencia de los orientales, nosotros, por este lado, cuando vamos envejeciendo, vamos dejando a la gente de lado como no sirve. Por los lados del oriente la cosa es bien distinta, ¿no? Hay un respeto, hay una experiencia. Bueno, sobre eso es lo que empezamos a conversar en el mundo de las comunicaciones, hasta llegar finalmente al programa de mayor éxito, que es El Megáfono, La Voz Ciudadana, que nace de estar escuchando permanentemente a la pequeña y mediana empresa que necesitaba mucho contacto, y después la ciudadanía empieza a llamar porque tiene muchos requerimientos que a usted le debe pasar, por supuesto, en la casa, donde hay un hoyo, donde hay un vecino que molesta, donde hay mucho ruido. Bueno, a veces las autoridades lamentablemente no hacen mucho caso, y los medios de comunicación tenemos allí una tremenda tarea en hacer conexiones y probablemente esa presión positiva para que muchas de las autoridades se muevan como corresponde. Así nace entonces El Megáfono, La Voz Ciudadana. Se viene a Colombia y se enamora de una colombiana, su segunda patria. Mi segunda patria. Bueno. Pasa mucho. Pasa mucho, sí. Pero usted, ¿cómo deja un país tan bueno como Chile, hombre? Es que Chile yo lo conozco, estuve allá visitando a mi hermano, otro país, o sea, esa costanera, no sé, la calidad de vida, pues estuve allá hace 5 o 6 años y me pareció maravilloso. Era estar como en un mundo distinto a todo el de América Latina. Sí, la pregunta que tú haces es la que mucha gente se pregunta. Fíjate, más allá del pic que estemos pasando nosotros hoy día, que no es muy positivo, ya voy a contestar la pregunta de fondo, qué es lo que está pasando con Chile y las estadísticas. Colombia es un paraíso.
Colombia es un país que está dotado como muy pocos otros en Latinoamérica. Tú tienes 3 cordilleras, tienes 2 mares, tienes los climas que se te antoje. La verdad es que tienes todo por hacer. Y además creo que la gente, mira, uno a estas alturas lo que privilegia es la calidad de vida. Si alguien me pregunta a qué me dedico, yo me dedico a ser feliz. Y esa es la última parte de la vida donde uno efectivamente se dedica a hacer lo que le gusta hacer, no lo que probablemente a muchos de ustedes le toca hacer para sobrevivir. Y en ese me gusta hacer, creo que Colombia está por lejos dentro de los países que uno tiene muchas cosas para hacer, lo pasa bien, aquí la gente es muy educada, es muy querida, los antioqueños son encantadores, así que yo no veo por qué no. ¿Por qué a veces ustedes miran el vaso medio vacío? No tengo idea. Aquí hay muchas cosas por hacer. Luis Ricardo, pero en su escenario no era factible la posibilidad, hombre, se viene a Colombia, se enamora de unas colombianas, se casa y se regresa para su país. No, porque yo ya viví lo que significa el populismo y el comunismo hace varios años. Cuando yo llegué a Colombia tenía 13 años. ¿Y sabes por qué me vine, José? Porque mi padre no tenía dónde trabajar. En esos años, el señor Allende, que fue uno de los primeros a nivel mundial que llegó a la elección por voto popular como socialista, la exigencia era si tú no firmabas por un partido comunista o socialista, no tenías posibilidades de trabajo. De esas historias poco se conoce de la gente que salió después, ¿no es cierto?, los que fueron repatriados, los que expulsaron de Chile, ¿no?, por ser comunistas. Eso no es cierto. Nosotros pasamos una etapa muy dura antes, 2 o 3 años. Así que llegué a Colombia justamente por la posibilidad que tuvo mi padre, lo contrató Proexpo en ese entonces, para hacer industria y tema en Colombia. Y hay un detalle no menor. Cuando yo llegué acá, me vine en un vuelo a Avianca, todavía lo recuerdo, tenía 13 años como lo indico, y cuando veníamos aterrizando a Bogotá, Bogotá es una sabana, o era una sabana maravillosa en ese entonces, y estaba rodeado de reses, de vacas. Y mi comentario a mi madre en ese entonces fue el siguiente. Le dije, mamá, carne, mamá, carne. Estoy diciendo con eso que nosotros en esos años estábamos viviendo lo que hoy, por ejemplo, lamentablemente mucha gente en Venezuela vive, ¿no? La escasez, las colas y colas, sin saber a veces para qué ibas a comprar. La gente se bajaba y se ponía en una cola para ver qué había, qué podía comprar. Bueno, esas etapas ya las pasé. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Explíquenos, yo vi cantidad de videos, mujeres llorando, estoy arrepentida de haber aprobado esa constituyente, o sea, vimos una cantidad de mensajes aquí en Colombia, pero ¿cuál es esa realidad a usted que le tocó vivirla completamente de cerca? ¿Y qué pasó que se dio ese cambio político para la llegada del señor Boric? Sí, nosotros tenemos un ciclo, ¿no? Todos en el mundo tenemos un ciclo. El ciclo nuestro venía de crecimiento hace mucho rato, lo normal es que baje, ¿no? A nivel estadístico eso es así y ustedes probablemente lo tengan que vivir, no sé si en el corto o en el mediano plazo, lamentablemente. El tema de Chile pasa por lo siguiente, nosotros tenemos el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, sin duda, ¿no? Uno de los niveles más bajos de pobreza, una de las tasas más altas, entre comillas, de consumismo, porque está todo al alcance. En mi país tú tienes la mayor cantidad de autos o de carros, como llaman aquí, del mundo. Es el país que tiene la mayor cantidad de tratados comerciales en el mundo. Oiga, padre, ¿usted sabía eso? Chile es el país que más marcas de vehículos tiene. Ah, ese no, sabía de los tratados del... Es impresionante, usted todas las marcas de vehículos las consigue usted en Chile, muy simpático. Y tienes el acceso a todo, absolutamente a todo. Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre? Está en el necesitamos más, está en el tema muchas veces que a nivel empresarial la responsabilidad social empresarial no es la que corresponde. Entonces, hay descuidos. ¿En qué áreas? ¿Dónde tenemos que cambiar? No solamente en Chile, en Latinoamérica completo. En el tema de salud, en el tema de las pensiones, en los temas universitarios, los costos de la educación, ¿no es cierto? Entonces, tú encuentras un nicho muy permeable para prometer de que cuando tú llegues eso va a ser gratis. ¿Y a quién no le va a sonar bonito? Que ya está sonando bonito, ¿no es cierto?, en estas elecciones. ¿Ah?
de que usted mañana va a tener todo gratis. Usted no se preocupe, ¿no? Incluso le van a bajar los impuestos, etcétera. Bueno, por ahí tienes tú un nicho muy importante. Y el otro, sin duda, es el desequilibrio social, ¿no? Las diferencias entre unos que ganan mucho y otros que ganan poco. Entonces mi país se transformó en uno de los países más trabajólicos del mundo. De hace unos 5 años, alrededor de 2.340 horas al año de trabajo. Eso significaba que en tu nivel de puesto estabas mucho tiempo, lo que no significa que seas necesariamente productivo. Una cosa es que tú llegues a la oficina y otra cosa es que sea productivo. De hecho, uno de los candidatos hoy a la presidencia es una de las cosas que está diciendo. Si vamos a llegar a la oficina, se van a acabar del tintito, la vuelta no sé dónde, el salir a comer la arepa, en fin, nos vamos a dedicar a trabajar. Bueno, ahí se pierde mucho tiempo. Esos son los focos que definitivamente van generando desequilibrios. Y aparecen estas promesas, porque por el otro lado, ¿qué teníamos? Lo que hemos tenido siempre, José. Chile es un país pobre en muchos sentidos comparado con Colombia. Nos tocó trabajar muy duro para recuperar nuestro país y ser líderes en. Eso es a punta de trabajo, de mucho esfuerzo, de tremendo sacrificio, de estrés, ¿no? A propósito, una de las cosas que yo veo aquí y que me encanta, yo veo gente feliz, veo gente tranquila. En Chile hace mucho rato que eso se ha ido perdiendo. Entonces se abrieron las puertas, habían 2 alternativas incluso para los extranjeros. O te ibas a Estados Unidos a progresar, ¿y cuál era el país que tenías como alternativa? El final del mundo, Chile, los 2. Sí. Y nos empezamos a llenar de una cantidad de personas que hoy día no somos capaces de tener. Entonces, y esas personas llegaban a pedir, pero el gobierno ya de antemano les daba. Tenían prioridad por sus necesidades ante muchos chilenos. Es una historia larga, difícil de entender, pero pasa por necesidades básicas que fueron satisfechas hace mucho tiempo y que ahora se veía un poco más. Pero cuando uno habla de Bachelet, ella es de izquierda, ¿o no? Es socialista. Es socialista. Sí, sí, sí. Pero no es izquierda radical. Bueno, porque se dice que Boric sí es izquierda hacia el otro lado. ¿Cómo entender estos dos? Porque Chile ya ha pasado por gobiernos socialistas o de izquierda. Ha pasado por la derecha, Piñera es de derecha, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Mira, probablemente los socialistas suenan muy bien. Si el problema, Nacho, son las promesas incumplidas. Bachelet llegó a ser presidenta en 2 ocasiones. Fue la primera en Latinoamérica y tiene un prestigio a nivel internacional importante. El cuento es de que a nivel de hacer cosas en Chile la cosa fue bien distinta, muy distinta. De partida, su primer cargo importante fue en el Ministerio de Salud. Bachelet es médico. Sí. ¿Ya? Y lo que le encargó el presidente Lagos en aquel entonces fue el acabar con las listas de espera. La gente se levantaba muy temprano y horas de espera, cosa que ustedes deben conocer en los hospitales públicos, para tener la mínima atención. Entonces la orden fue, acabe con eso. Lo hizo. Puso sistema telefónico. Entonces ya las colas eran telefónicas, pero no las veías en las calles. Claro. Entonces, ¿a dónde voy? Se inauguraron incluso hospitales fantasmas. Fantasmas, o sea, la infraestructura hecha, y tenías pacientes que eran actores para decir que estamos avanzando en ciertas líneas. Entonces, el decir es una cosa, y tú lo sabes muy bien como empresario, y el hacerlas es muy difícil. Y eso es lo que ha acontecido. Hoy día tenemos a un presidente Boric complicado, porque jamás imaginó que el nivel de encuestas iba a estar tan crítico, con un 32% de aprobación. Un país que tiene más del 80%, que está desencantado, esa es la palabra. ¿Pero por qué cae tan rápido? O sea, llega con una aprobación altísima y a la vuelta de 100 días, ¿por qué cayó tan rápido? Porque la vida continúa en el día a día y tú no puedes parar un país y pensar que el día siguiente lo cambias. Y eso tiene que ver con los niveles de inseguridad, con los robos. En Chile el nivel de robo y de inseguridad traspasó. Y también ha continuado increíbles. algunas líneas, digamos, derechistas. Por ejemplo, lo de militarizar la zona sur de Chile, lo que se conoce como las regiones mapuche. Que la Araucanía. Que el expresidente Sebastián Piñera, pues, incluso había ya empezado a militarizar estas zonas, y Boris, cuando sus promesas de campaña era que él no iba a continuar con lo de Sebastián Piñera, iba muy en línea con lo que usted acaba de decir, no se puede cambiar un estado de un día para otro. Sí, pero ahí yo me permito, María, hacerte una corrección. Sí.
La Araucanía hace mucho rato que es un estado distinto de Chile, porque Sí. cayó en manos justamente, no solamente de temas de izquierda. Allí, hace rato fue infiltrada por el ELN, las FARC, etcétera, comprobado. Las guerrillas colombianas, wow. Absolutamente. Entonces se aliaron con el tema mapuche, la Araucanía, Sí. ¿no? Para defender, entre comillas, lo típico, el ideal de tierras. Bueno, hoy día existe allí un nivel de violencia impresionante. Tan es así que la actual ministra tuvo que pedir de nuevo una extensión de esta excepción que hay a nivel de la Constitución para tener una zona, como tú llamas, militarizada. El tema es que no está en manos realmente de militares. Ellos tienen que pedir permisos y una cantidad de temas para poder actuar. Y es lo que está pasando aquí en Colombia, ¿no? Con el tema de la guerrilla. Sí. Cuando tú los enfrentas, tienes un grave problema, que son los derechos humanos. Y resulta que las Fuerzas Armadas en todos nuestros países se rigen por unas determinadas normas. Estos señores no. ¿No? Cuando tú tienes armamento increíble, Sí. cuando estás lleno de emboscadas y no puedes repelerlo si no es determinada situación, la cosa se pone tremendamente compleja. ¿En qué cambió Chile con la posesión del señor Boric? Vamos de mal en peor. Hoy día, por eso te digo, el nivel de descontento en el país es increíble. Pero a 2 Pero- meses es un buen tiempo para decir que van de mal en peor. Él hasta ahorita, el 2 de junio, hizo su informe, su primer informe de presidencia. Sí, es suficiente y te voy a decir por qué. Porque hay temas como esos de orden y seguridad que están sucediendo en el día a día. Cuando la gente la asaltan, la atropellan, asesinan sin ningún tipo de piedad, esas cosas suceden en el día a día. Y cuando tú efectivamente llegas para detener con otra fórmula, que puede ser el diálogo, que puede ser otras, pero la cosa Y no avanza funciona. y lo que hay es impunidad. Cuando tú ves que tu vida está en riesgo y antes no estaba... Yo te quiero contar una cosa ya que tú me Sí. estás preguntando. Yo fui asaltado con una 9 milímetros aquí en la cabeza en Viña del Mar, en un sector privilegiado. Y fueron 2 venezolanos en moto. Entonces, yo no te estoy contando lo que vive el tema de Chile. Yo lo he vivido en carne propia. Eso hace 5 años atrás era absolutamente impensable. Hoy día ocurre todos los días. El tema Además- económico. No muy diferente a Medellín. No, pero sí lo que él nos dice, porque sí me ha llegado esa información, pues dado que mi hermano iba allá y me decía, es que aquí en Chile que se robaron un carro era algo exótico. Ahora esto se volvió cotidiano. noticia rara. Sí, era una noticia rara. Ahora todos estos actos de violencia eran actos exóticos, raros. Ahora se volvió del cotidiano y lo van a tener que meter como en la cotidianidad. Pero surge una pregunta, ¿eso antes del gobierno de Boric no se vivía? ¿O también se vivía y O lo fue, que pasa es que que- él dijo a hace causa 4 o 5 años. del desplazamiento de venezolanos. Los que migrantes fue, sí. también sumó. Mira, la primera ola, ya Acá que en tú Colombia. mencionas a Michelle Bachelet, la primera ola que nosotros recibimos fue de haitianos. Ah, Y sí, sí, llegaron en aviones clandestinos en distintos horarios. Hoy día en mi país hay viviendo más de 400.000 haitianos. Llegaron todos con una misma carpetita, llegaban en la noche. La policía nuestra, que es muy estricta, curiosamente en esa oportunidad nadie le preguntó a una fila enorme, que eran lo mismo, cómo iba a vivir, etcétera. Venían con una carpeta con todas las instrucciones. Entonces, esa fue la primera ola. Ni hablemos del resto de América Latina, somos todos hermanos latinoamericanos, todos tenemos posibilidad de surgir en cualquier parte del mundo. De hecho, yo soy el menos indicado, estoy aquí, soy extranjero y a mí me atienden de maravilla en Colombia. ¿Dónde están las diferencias? En que uno llega a un país a aportar, a trabajar, a hacer cosas para bien. Nosotros nos empezamos a llenar incluso de sicarios, palabra que no conocíamos. Empezamos a tener problemas con el gota a gota. Creo que a ustedes les suena el tema. Sí. ¿no? Casi que Para, no lo decir exportamos. para no decirles de dónde viene. Eso para nosotros era absolutamente desconocido, ¿no? Entonces, Chile nunca tuvo esa capacidad de absorber, y mucho menos tan rápido, una cantidad tan variada de distintas nacionalidades y personas que no estaban preparadas o ir específicamente a trabajar, para dejártelo en términos bien generales. El chileno en la economía, ¿cómo siente de pronto esas carestías en el día a día? Mira, más allá que sentirlo en el día a día, donde está el meollo, insisto, es en el tema de inseguridad. Hoy día no existe la certeza de que tú llegues a casa. Así de claro.
Antes, cuando podías tranquilamente caminar, era fantástico. Tú estás hablando, Nacho, de tu hermano y te podrá contar. Para nosotros el salir, caminar, hacer era absolutamente normal. Hoy día eso no sucede. Hoy día incluso vas en un vehículo y el llamado portonazo, te encierran, te bajan a punta de pistola, te quitan el carro y chao. Y te matan si tú no lo entregas. Eso no es chileno, viene de afuera, para no nombrar ninguna nacionalidad, no es nuestro. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Tenemos trabajo? Sí, gracias a Dios tenemos trabajo. A pesar de la pandemia, todos los países lo sufrimos. Hoy día hay una curva creciente. Colombia, de hecho, en estos días, hace 2 días me enteré que, de acuerdo a la OCDE, va a ser uno de los países que más va a crecer este año, ¿no? Eso es una tremenda noticia. Pero ¿dónde está el cuidado? En los inversionistas. Ni Colombia ni ningún país latinoamericano va a sobrevivir si no existen inversionistas extranjeros. ¿Y qué necesita un inversionista? Certeza, seguridad, ¿no? Eso es lo que hoy día no estamos teniendo. En Colombia hay gran temor ante la posibilidad de la llegada de Gustavo Petro por parte del sector privado. ¿Cómo le fue a Chile con la llegada del señor Boric de parte del sector privado, los empresarios? ¿Cómo asumió el sector productivo privado la llegada del señor Boric al poder? Boric ha sido un personaje en ese sentido inteligente, porque nombró justamente en el ministerio más importante, donde manejamos la billetera, ya que es un término muy conocido últimamente por uno de los candidatos en Colombia, nombró al expresidente del Banco Central de Chile. Eso dio, de alguna manera, una señal muy potente, José, de que efectivamente se iban a respetar las reglas del juego, ¿no? En ese sentido, ha habido un manejo de elegir estas fichas de manera bastante inteligente. En otros lados no, pero en ese tipo de carteras se ha dado un buen paso. Pero Nacho mencionó el tema de la Constitución. Nosotros no hemos aprobado la nueva Constitución. Todavía no se aprueba. En septiembre está el votar si se aprueba o se rechaza la Constitución que hoy se está haciendo. Y allí tenemos un serio problema. Porque se incrustó tal el tema del populismo y de cosas que hoy día esa nueva Constitución que se está construyendo dice incluso que podrá cambiarse la bandera, Chile pasa a ser un país plurinacional, bueno, una cantidad de cosas que no son menores, y yo creo que eso este año es clave para saber cómo va a seguir Boric y compañía al respecto. ¿Dónde hay otro factor importante, José? En la elección pasada, nuestro Congreso logró un equilibrio tremendamente importante. Hoy día el 50% es de un sector que es duro y puede ser de centro-derecha, para resumirlo allí, y el otro es un sector de izquierda. Ya eso no pasaba antes. Gobernaba muy fácilmente el tema de la izquierda. Ese es el equilibrio necesario. Y el otro es el que, a diferencia de Colombia, nuestros comandantes en jefe son elegidos cada 4 años, pero no por el presidente de turno que los puede cambiar. Tienen una continuidad tremendamente importante, lo que da una solidez en ese aspecto relevante, lo que lamentablemente no ocurre en muchos países de Latinoamérica, incluido Colombia. Cuando venga un cambio presidencial acá, lo primero que se cambian son los comandantes en jefe. Eso téngalo claro. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con don Luis Ricardo Villarroel.
Periodista chileno vino a Medellín de vacaciones, Luis Ricardo Villarroel, y lo terminaron casando. Sí. No. Se terminó Me casando. terminaron casando. Lo casaron con Z. Nadie Con no- ese. ¿Con ese y con Z? Con ese y con Z. No, feliz. La verdad es que son de esas cosas que uno no espera. Me vine de vacaciones y terminé quedándome. Yo creo que es por algo. Las cosas en la vida, Nacho, siempre pasan por algo. Claro. Y que llegue a estas alturas de la vida la persona indicada, además de una familia muy querida, espectacular, pues no es menor. Así Óigame, que bienvenido al amor. Y José, ir a Qué Chile en esta temporada es duro. Frío. Claro, porque ya están entrando en el invierno. Sí, nosotros tenemos Es un estaciones. un destino en invierno. turístico de esquí bastante Sí, importante, sí, tiene unas pistas de esquí gigantescas, baja mucho europeo, norteamericano, porque es al revés de las temporadas invernales de otros países. Del norte. Yo le iba a preguntar a usted, hombre, ¿es tan fácil derrumbar un país que iba tan bien? Es muy fácil. Sí. Y ojalá ustedes no lo vivan en carne propia. Mira, tú lo sabes muy bien, las bases pueden generar grandes construcciones, pero si tú destruyes las bases, todo se te va a venir abajo. Y eso es muy fácil de hacer. Hoy día, para no ser menos, no entendimos nada con la pandemia y tenemos una guerra en Rusia. Entonces yo sí te puedo decir que un país se puede derrumbar de la noche a la mañana. Y hay guerras de distinto tipo, no necesariamente tienen que ser bélicas. Sí. ¿no? Chile es un país de izquierdas. No, Chile es un país bastante, yo te diría, centrado en ese sentido. La izquierda, mira, para que veas las estadísticas, ya que aquí has tenido muchos estadísticos y muchos politólogos y politólogas. Sí. De hecho, escuché hace unas semanas atrás a un argentino que en este mismo puesto dijo que iba a ser Fico versus Petro. Agustín Para Laje. que tú veas cómo son de asertivos determinados personajes que escriben muchos libros y hablan muy bonito, pero desconocen realmente la piel del ciudadano. La piel del ciudadano, y ahí hago un paréntesis, aquí en Medellín he tenido la suerte de conversar con muchos taxistas. Sí. No ha habido ninguno, Nacho, ninguno, y te hablo de varios meses, que me haya dicho algo a favor del candidato de izquierda, para no mencionar a nadie en específico. Sí. Al contrario, vamos a votar, vamos a hacer este tema, nosotros no vamos a entregar a Colombia. Y eso es un nivel de gente que trabaja en el día a día. Y escuchaba aquí mismo en tu programa la realidad. ¿Quién va a elegir el próximo presidente de Colombia? Antioquia. Ustedes, en manos de ustedes están 6 millones de votos que son los que hacen falta para decidir el próximo presidente de Colombia. Y los antioqueños, hasta donde yo sé, no son 100% amigos de la izquierda. Por eso te digo que a quien entrevisté y con quien pude hablar, o estaban con Fico o estaban con Fajardo. Luis Ricardo, pero ¿sabe qué pena, Nacho, me meto? Sí. A mí hay algo que a veces me sorprende, a veces hasta se lo pregunto a algunas personas. Porque es que el antioqueño piensa muy distinto hoy por hoy a lo que piensa casi que el promedio del resto del país. Y a veces me pregunto, y a veces se lo pregunto a algunas personas, ¿por qué el antioqueño piensa tan distinto al del resto del país? Porque vienen de una raíz de trabajo, José, muy distinta al resto. Y una raza. Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene metro. Ajá. Es la única ciudad que tiene bus eléctrico. Tienes el metrocable. Hiciste unos túneles espectaculares. Tienes hoy día desde el aeropuerto a Medellín uno de los túneles más largos de Latinoamérica. Antes yo venía a Medellín y llegaba mareado de todas las vueltas que daba para poder llegar acá, ¿verdad? Hoy día no. Tienes un túnel, el más largo es de 7 kilómetros. Entonces tienes gente de una visión y de trabajo muy distinta al resto. En Bogotá, ¿tú sabes cuándo se hizo el primer estudio para tener metro? Hace 60 años ya. Hace 60 años, exacto. 60 años, José. Entonces ahí tú mismo puedes encontrar la respuesta en esas grandes diferencias. Colombia está constituido por muchos países distintos, climas distintos, acentos distintos, comidas distintas, bailes distintos. Tienes una riqueza impresionante. Don Luis, una última pregunta porque ya nos cogió la noche, como se llama nuestro programa. ¿Usted cree que la constituyente chilena
¿la van a refrendar o no cree usted que vaya a pasar? He visto que las cifras dicen que no. O sea, hay una gran cantidad de chilenos que están apuntando a votar no. Sí. Una de las y cosas si no que... pasa, Boric la pasará de facto. No, No puede hacerlo. no. Eso, ahí sí tenemos una gran diferencia con Colombia, por ejemplo. Fíjate que ustedes hicieron un plebiscito tremendamente importante por la paz y la gente dijo no. ¿Y qué hizo el señor Santos? Dijo. Sí, dijo sí. Y ahí, Bypassó el tema, a través del Congreso consiguió el tema y se burló de Colombia, ¿verdad? Sí. Bueno, en nuestro país afortunadamente eso no sucede. Entonces, ahora, en las encuestas, y yo te lo acabo de decir, por eso de politólogos y lo demás, yo no creo en ninguna encuesta. Creo en la gente. Sí te puedo decir que la gente en Chile, lo que dicen hoy día, todas las cifras y mis amigos, están hasta acá. Nadie cree en nada. Los que llegaron incluso a la constituyente han mentido, han hecho una cantidad de cosas horrorosas. Incluso hubo un señor que llegó allí por supuestamente tener cáncer que nunca tuvo, ¿no? Simplemente para llegar a ser constituyente. Y toda esa gente es la gente del pueblo que iba a estar representada. Hoy día se han dado cuenta que no era así. Entonces, ¿qué esperamos? Que sí salga una constitución mejorada, sin duda, pero no una constitución que destruya un país y que lo empiece desde cero. Eso sí no. ¿Cuándo tienen? En septiembre. En septiembre. Sí. Y ahí se decide todo. Hoy día estas encuestas dicen que el tema está equilibrado, que hay empates técnicos, palabras que ustedes han ido conociendo en estos días de memoria, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, mi pronóstico, y yo no soy politólogo, aquí no va a haber empate técnico el 19 de junio. Aquí el que va a ganar al menos por 15 puntos de diferencia. Y te lo digo yo hoy día en tu programa. Vamos a ver. Es mucho lo que está diciendo. 15 puntos. 15 puntos en 20 millones de votos, eso es mucho. Bueno, Don Luis Ricardo lo veremos. Villarroel, bienvenido a nuestro país. Hombre, sí. Qué bueno que esté aquí. Que esté enamorado, Nacho. Que está enamorado. Claro. En lo personal me gusta su país, aunque en ciertas temporadas del año, porque cuando hace verano es caliente, cuando hace frío es frío. Pero no me disgusta esos cambios estacionarios, pero me parece un país muy, pero muy lindo. Desde los desiertos arriba hasta el sur de Chile, impresionante. Sin hablar de una bebida que nos encanta. Sí. Un vino. Sí, antes de irme, me hace el tiempo justo para ir justamente a comprar a la Lotería de Medellín, ¿no? A ver si salimos de esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Ok, gracias a ustedes. Feliz noche.